Muy buenos días, que Dios les bendiga. En esta mañana quisiera invitarles a que escuchen un pasaje que encontramos en el Evangelio según San Lucas. No lo vamos a leer todo, vamos a leer apenas unos versículos. Y se trata de la parábola del mayordomo astuto. Se los voy a leer en la versión popular. Dice así la palabra del Señor. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes seguir siendo más mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosnas. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú? ¿Cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo respondió que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Que Dios bendiga su palabra. En esta mañana vamos a meditar solamente un poco acerca de esta gran verdad, de que los hijos de luz, los hijos de Dios, deberían ser tan sagaces como los hijos de este mundo, es decir, los inconversos, los que no conocen a Dios, en el uso que hacen de sus riquezas terrenales y la manera en que manejan sus negocios. Este ha sido, sin dudas, un pasaje un tanto difícil de interpretar. A través de la historia han encontrado dificultad muchos intérpretes para dar una satisfacción, o vamos a decir un visto bueno, ¿no? De alguna manera, a cómo es que primeramente el amo y luego el mismo Jesús alaba la conducta del mayordomo que se considera infiel. Realmente la causa de la conducta de este mayordomo, cómo es que él fue sagaz, cómo fue astuto en el manejo de su negocio, es lo que está siendo puesto en dudas por muchos intérpretes. Sin embargo, el objetivo de la parábola solamente es destacar la sagacidad con que esta persona actuó. Luego, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que cuando el Señor, por ejemplo, dice: ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y será infiel al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Definitivamente el Señor Jesucristo no está apoyando para nada una manera de proceder injusta. Por eso es que hay que acogerse al contexto para poder entender, porque si no estuviéramos acusando al mismo Jesús de estar apoyando un tipo de actitud en la cual hay engaño, porque esta persona, así a simple vista, según uno puede leer, está haciendo algo inadecuado, porque está
poniendo lo que no es en los vales de aquellas personas que trabajaban con él y que le debían dinero a su amo. Él está a cargo de la mayordomía de ese lugar, el criado principal en este caso, y tenía súbditos, otros que estaban bajo su dirección. Entonces, lógicamente, pues tiene que haber una explicación que no ponga ni siquiera una duda en cuanto a la integridad y el carácter moral de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no estuviera avalando, Él no estuviera poniendo como ejemplo a una persona que está obrando necesariamente mal. Bueno, hay tres posibilidades aquí, según los que han estudiado, y dice que la actitud de este hombre puede entenderse de tres maneras. Primero, sencillamente baja el precio por su propia autoridad. O sea, él tenía como mayordomo principal la autoridad de variar el precio de la mercancía. Esa es una posibilidad. La otra, un poco más creíble, es que eliminó el cargo del interés sobre la deuda. Y esto era según la ley que encontramos en Levítico 25, 36 y 37, Deuteronomio 15, 7 y 8, 23 y 30. Es decir, que tenía él la autoridad, incluso bajo la ley de Moisés, de poder quitar el impuesto. Y la otra es que él anuló su propia comisión, sacrificando su dinero, no el de su amo. De los distintos rangos de reducción reflejarían el precio diverso de los diferentes productos. Pudo haber sacrificado su propia comisión. Cualquiera de las tres posibilidades dejaría por un lado el hecho de que el hombre está actuando de una manera inmoral, incorrecta. Entonces, eso nos ayuda a poder entender en su conjunto el pasaje, cómo es que se alaba la actitud de este hombre, porque él se queda sin trabajo y entonces se pone a pensar, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer. Y como no puede labrar la tierra y no podía pedir limosna, entonces decidió ayudarse con estas posibilidades que tenía dentro de su empleo, de su trabajo como mayordomo. Y es muy factible cualquiera de estas tres cosas hayan sido lo que sucedió. El punto es que lo que se alaba aquí es la astucia, la sagacidad que este hombre demostró en un momento difícil en su vida. Y como se queda sin trabajo, busca la manera astutamente de poder asegurarse un futuro. Y eso lo contrasta el Señor con la sagacidad o la astucia que deberíamos tener también los hijos de luz para hacer uso de estas riquezas injustas, las riquezas de este mundo, para que nosotros podamos, los bienes, los recursos que Dios ponga a nuestra disposición, para usarlos también para el beneficio del reino de Dios. En cierta manera, como el Señor dice, ustedes, los justos, están rezagados en el uso de los recursos divinos para hacer los recursos que Dios le ha dado, para hacer extenderse el reino de Dios. O sea que estamos en cierta manera como espectadores nada más en cuanto a lo que sucede en nuestro mundo, pero no asumimos un rol en el cual nosotros podamos también intervenir hasta donde no sea posible. El Señor no pretende en ninguna manera que nosotros hagamos cosas injustas, que nosotros estemos con una doble cara ante el mundo. No, está diciendo que muchas veces no estamos aprovechando las oportunidades que Él nos da para hacer valer el reino de Dios, para hacer correr el reino de Dios, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Tenemos que pensar en asegurar también ese futuro. No porque dependa de nosotros, pero sí vamos a colaborar con Dios en que en ese futuro que está por venir, y es donde el Señor va a intervenir en el curso de la historia con su segunda venida
nosotros estemos trabajando en esa dirección. Nosotros estemos haciendo conocer el Evangelio a los perdidos. Estamos rezagados en eso. Nuestro cristianismo se limita a las cuatro paredes de nuestro templo, pero no estamos haciendo o usando sagazmente nuestros recursos para atraer a la gente al Evangelio de Cristo. Y esto no quiere decir que nosotros estemos incursionando en esas cosas que el mundo propone, en las filosofías de este mundo, para entonces atraer a la gente a la iglesia. No estoy hablando de poner bailables en la iglesia para que la gente venga y baile. No estamos hablando de estar usando las armas carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Escritura, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y en contra de todo pensamiento que se levante en contra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender de cómo es que estos hijos de este mundo, estos hijos de las tinieblas, son suficientemente audaces, tenaces, sagaces, astutos, inteligentes para hacer valer su voluntad, para lograr lo que se proponen. Y en ese caso nosotros estamos rezagados. La voz de la iglesia, incluso a veces hasta opacada, está ante los asuntos que están predominando cada día, o las ideologías que están predominando en este tiempo y que se nos está imponiendo incluso a nuestros hijos en nuestras escuelas. Y la iglesia no está haciendo nada. Deberíamos, ante todo, pues poner las bases de la enseñanza en nuestros hogares. Muchos padres cristianos no están educando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No le están enseñando la palabra de Dios y los principios bíblicos. Los están dejando a la merced, a la voluntad de este mundo, cuando solo lo dejamos estar frente al teléfono o su tablet o lo que sea, con tal de que nos dejen tranquilos y no estamos tomando acción. Quiero decirles que en ese caso estamos faltando a Dios. La educación de nuestros hijos no la podemos delegar ni en la escuela ni en nadie. Esa es una situación que nos corresponde a nosotros. Y no estaremos siendo sagaces y astutos si no estamos preparando a nuestros hijos. Pero luego, más allá, de alguna manera, pues la iglesia tiene una manera de hacer valer o escuchar su voz al menos. Quizás un poco más arriba que nosotros, los dirigentes de nuestra denominación, deben proyectarse, deben pronunciarse oficialmente en contra de aquellas decisiones o leyes que van en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que van contrario a la palabra de Dios. Pero si nos callamos, como dice un dicho, el que calla otorga, ¿verdad? De cierta manera se nos puede hacer responsable también a nosotros de parte de Dios, porque Dios no pretende que estemos callados. Entonces, seamos astutos, usemos muchas de las plataformas, de las oportunidades que Dios nos da como creyentes en medio de las tinieblas para hacer brillar la luz del Evangelio de Cristo. Pero cristianos en el anonimato nunca podrán hacer esto. A veces nadie sabe en el centro de trabajo que soy cristiano. Nadie sabe en mi vecindario que soy cristiano. Y llevo una vida cristiana en el anonimato. Debemos hacer brillar la luz de Dios que está en nosotros y comportarnos astutamente, sagazmente, como hizo Jocabed, por ejemplo, con Moisés, cuando se prohibió y se fue el asunto de los hijos y empezaron a matar a todos los hijos varones de los hebreos. Ellos se sentaron, incluso hay situaciones ahí que no recoge la Biblia, que está en la Torá oral, de que incluso el padre de Moisés se divorció de la esposa para hacer, no sé exactamente cuáles fueron los detalles, pero tomaron medidas, se pusieron a pensar y finalmente decidieron poner a Moisés en el río para que la hija de Faraón lo encontrara. Así mismo, esta mujer, Rahab, escondió a los espías
Hay situaciones que pudieran parecer dudosas a algunos, pero no es ningún pecado ocultar a los hijos de Dios en ese momento para que no lo mataran. Hubiera sido peor eso, que los hubiera entregado y que lo hubieran matado a los dos espías. Entonces hay situaciones un tanto complejas, difíciles, pero que sin pecar podemos ser sagaces, astutos y hacer valer la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fábula que les voy a contar hoy, que se titula El barbero y el niño, tiene esta enseñanza de una manera quizás jocosa, pero que nos da un mensaje. Tenemos que ser inteligentes para influenciar cristianamente sobre nuestros hijos, nuestra familia y en el mundo en donde todavía estamos. Bueno, esta fábula es bien corta pero muy interesante. Es algo que nos ilustra la manera en que nos podemos anticipar a los problemas y entonces tomar medidas. Es como en medicina, una medida profiláctica, por ejemplo. Ahora están en boga con este asunto del coronavirus. Nos enseñaron a lavarnos las manos, porque quizás ni las manos sabíamos lavarnos, pero con este asunto aprendimos a lavarnos bien las manos. Bueno, el lavamiento de las manos, la abstinencia de ciertos lugares, el ponerse la mascarilla, en cierta manera estas son medidas profilácticas, o sea, medidas que queremos tomar para impedir o disminuir el riesgo de infectarnos. Bueno, en este caso, en el mundo espiritual tenemos que también tener la sagacidad, la inteligencia de poder ver venir el futuro, incluso cuando hay un problema en potencia, y tomar medidas antes para estar preparados, como dice San Pedro, para presentar defensa a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, esta fábula nos narra de un niño que frecuentaba una barbería. Y entonces, entrando el niño como de costumbre, por la puerta de la barbería, el barbero, que está atendiendo a otro cliente, le dice al oído: fíjese bien lo que voy a hacer, porque voy a demostrarte que acaba de entrar el niño más tonto del mundo a esta barbería. Y bueno, el hombre se quedó así. El barbero entonces se acerca al niño y extiende sus manos. En una tenía un billete de 5 euros y en la otra 2 monedas de 1 euro. Entonces tenía 5 euros en papel y 2 euros en moneda en la otra. Entonces el barbero le dice al niño: a ver, ¿cuál prefieres? Y el niño, sin dudar, agarra los 2 euros y se va corriendo. El barbero comienza a reírse y le dice a su cliente: ¿qué te dije? Este niño es tonto. Él nunca aprende, es un tonto. El niño más tonto del mundo es este que acaba de salir. Cuando el barbero termina su trabajo, el cliente sale de allí y ve salir de una heladería al mismo niño que había estado en la barbería anteriormente. Y entonces, por curiosidad, se acerca y le pregunta: dime, hijo mío, ¿por qué te llevaste las monedas y no el billete? ¿No te das cuenta que eran 5 euros y tú te fuiste por los 2 euros? ¿Será cierto que eres tan tonto? Y el niño, relamiendo su helado de chocolate, le respondió: porque el día que me lleve el billete, se acabará el juego. Aquí vemos a un niño que está siendo sagaz, inteligente, aun cuando está pasando por tonto delante del barbero. Porque si él hubiera tomado el billete, bueno, iba y se compraba un gran helado de 3 bolas, pero hasta ahí llegaba el asunto. Pero mientras él estuviera
escogiendo las monedas, el barbero seguiría queriendo hacer el chiste a otros todos los días, y él todos los días se tomaría un helado, aunque sea de una bola. Por eso es que la inteligencia es aquella que es capaz de avisarnos de un problema antes de que este problema llegue y mantener siempre la victoria en nuestras vidas. La inteligencia, amados hermanos, nos ayuda a ver llegar los problemas, aquellos que quizás ni pensamos que nos puedan suceder. ¿Cuántos nos hemos llevado, como decimos en Cuba, un gran chasco, cuando de pronto nos vemos experimentando situaciones similares a las de otros que antes mirábamos y decíamos jamás nos pasará a nosotros? Y de pronto nos encontramos en situaciones iguales o peores. ¿Por qué? Porque quizás no nos pusimos a pensar por qué es que aquellas personas terminaron en tal situación. Si estudiáramos un poco más este asunto, quizás tomemos medidas para poder prevenir el desastre. Pero eso lo hacen los inteligentes. No los que conocen muchas cosas y saben muchas cosas. Porque el ser inteligente no consiste en la cantidad de cosas que sepamos, sino en lo práctico que seamos para poner por obra esas enseñanzas en un momento determinado. La inteligencia prevé llegar los problemas, toma medidas. Y si ya estamos viendo que algo se está saliendo del plato en nuestra vida, en las relaciones que tenemos, entonces tomamos medidas. Porque, hermanos, esas caídas tan grandes que vemos no ocurren de un día para otro. Estas personas han venido quizás desde hace algún tiempo moviéndose en esa dirección y finalmente cayeron. No corramos el mismo riesgo. Seamos inteligentes, veamos las señales alrededor nuestro, incluso las señales de nuestro cuerpo. A veces el cuerpo nos deja sentir algo por allá y es una señal que te está diciendo cuídate, porque en cualquier momento, como dicen en México, petateas, ¿verdad? Hay que tener cuidado y escuchar las señales del cuerpo, de la familia, de la sociedad, de la iglesia, donde quiera que nosotros estemos, para buscar soluciones antes de que venga el problema. De cierta manera, como alguien ha comparado la vida con un tablero de ajedrez, en un tablero de ajedrez vamos moviendo las fichas convenientemente para que podamos ser capaces de golpear al otro cuando menos se lo imagina. Hay mucha sagacidad en este juego. Y mientras uno aprende a jugar, va desarrollando estrategias y va conociendo que ciertos movimientos no son los mejores. Y así es la vida, es una constante interpretación de las señales que tenemos en nuestra vida, que el Señor nos da a través de muchas y diferentes maneras. Debe ser así, en cierta manera, la vida, para que usemos la inteligencia como este niño protagonista de la historia, que él sabía que si él tomaba los 5 euros, allí se terminaba el juego. Pero mientras él siguiera tomando los 2 euros y pasando por tonto, estaría comiendo helados todos los días. Qué tremendo ejemplo, ¿no? La inteligencia es la capacidad de adaptarse y mirar al futuro. Algo que muchas veces tampoco tenemos en cuenta. No es más inteligente el que más conocimientos tiene, como ya dije, sino el que tiene más astucia, reflejado en términos de esa capacidad que tiene una persona para adaptarse a los cambios y de ver llegar los problemas. O sea, no podemos ser intransigentes en estos asuntos, porque entonces fracasamos. El inteligente sacrifica, el inteligente se adapta.
hasta donde es posible adaptarse. Recuerden, cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, nos está diciendo, hay un punto en el cual la adaptación tiene que dejarse a un lado y enfrentar la situación cristianamente. Pero si no, vamos a ir como en el tablero del ajedrez. El más astuto busca la manera de avanzar y llegar a su objetivo. El camino puede verse obligado, lleno de obstáculos y quizás tendremos que sacrificar definitivamente. El que gana finalmente el partido de ajedrez de pronto ha perdido 2 alfiles, un caballo, porque en el camino se pierde. Para ganar hay que perder. Como dice el refrán en inglés, no pain, no gain. O sea, sin dolor no se gana. Si no hay dolor, no hay ganancia. Bueno, aquí vamos a ir aprendiendo esto en el camino de la vida, en el camino de la fe. Pero la inteligencia nos ayuda a dar un paso por delante. No nos toma por sorpresa la situación. ¿Por qué es importante adaptarse al futuro? Bueno, todo buen estratega es capaz de ver el futuro cercano. Y es la única manera de conseguir una victoria. No necesariamente el que busca saber el futuro por un medio que Dios no ha aprobado y de ninguna manera pretende el Señor que consultemos a nadie para saber el futuro. Usted no tiene que ir a ver a ningún brujo ni a ningún llamado profeta para que le diga nada del futuro. Simplemente usted puede ir desarrollando discernimiento espiritual, inteligencia espiritual, para poder ver un posible futuro que pueda estar vislumbrándose allá un poquito lejos por las actitudes que tenemos hoy. Si alguien se queda sin trabajo y decide no hacer nada, de pronto vive un tiempo con lo que tiene, pero después está metido en un gran problema. Y si no busca un empleo, los problemas van a seguir y no va a poder vivir, porque sin trabajar no se puede vivir. Entonces, eso fue lo que hizo este hombre de la parábola. Me quedé sin trabajo, pues no puedo labrar la tierra, pues quizás lo que sea, problema de salud, a lo mejor le dolía la espalda como a mí. No puedo pedir limosna porque eso me da vergüenza, entonces voy a ser sabio y astuto aquí en este asunto. Para cuando ya entonces yo me quede definitivamente sin trabajo, estas personas me ayuden, porque Él los había ayudado. Entonces, uno puede dejarse llevar por los impulsos si quiere, pero no va a ser muy sabio. O ponerse a pensar en lo que ha de hacer. No es un pensamiento que diga, bueno, ya me iré adaptando a la situación. No, eso tampoco. Eso va a ser también un problema. Lo mismo es obrar impulsivamente o pensar que ya me adaptaré y así saldré victorioso. No. Para estas dos actitudes, las posibilidades de triunfo se reducen. Y no solo eso, sino que los daños causados después serán mucho mayores. Sin embargo, aquel que es capaz de ver llegar el problema y antes de que llegue toma medidas, entonces lo recibirá con una estrategia y con un buen escudo de protección. Los daños serán menores y las posibilidades de triunfo serán mayores. Es como el que va a una guerra y no desarrolla una estrategia. No conoce al enemigo, no toma medidas, no hace trincheras, no hace refugios, no toma ningún tipo de medidas. Pues lógicamente esa persona, esa nación que va a esa guerra, pues ya la tiene sentenciada. Porque tenemos que anticipar al futuro. Bueno, que Dios nos ayude. Recuerden, el Señor Jesús no aprueba para nada una actitud que fuera de engaño o de tomar ventajas. Este hombre, este mayordomo, fue halagado por su propio amo y también recibe la aprobación del Señor Jesús.
por lo que es de deducir que él no hizo algo incorrecto, sino algo de acuerdo a las posibilidades legales que él tenía. Él hizo este arreglo con estos deudores para resultar después beneficiado cuando él termine su trabajo allí. Bueno, seamos sagaces, hermanos, seamos astutos, pensemos que estamos viviendo en un mundo que es contrario a la voluntad de Dios y busquemos la manera de que nuestra vida y la vida de los nuestros esté asegurada en el Señor, previendo los posibles problemas que tendremos en un futuro. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y les invito a que nos unamos una vez más en oración. En esta mañana quiero dar gracias a Dios que ayer hablé con Samuel, el hermano de nuestra hermana Esmeralda Aldana, y ya acababan de llegar a la casa. Ella se encuentra un poco mejor y alabamos al Señor por eso. También, bueno, pues alabamos a Dios porque recibimos una noticia de que nuestro hermano Samuel Flores, quien fue intervenido quirúrgicamente del corazón, creo que fue, ya está recuperándose también. La operación fue un éxito. Le demos gracias al Señor por todo esto. Sigamos orando los unos por los otros y esperando las bendiciones de Dios, porque Dios es fiel y Él escucha nuestras oraciones y las responde también en su tiempo y en su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por este ejemplo. Tú nos llamas la atención hoy para que seamos inteligentes, sagaces y podamos prevenir el futuro, Señor, tomando medidas hoy que nos hagan fuerte mañana. En esta hora queremos agradecerte por la vida de mi hermana Esmeralda Aldana. Gracias, Señor, porque has escuchado una vez más nuestras oraciones y tú has permitido que mi hermana salga del hospital, Señor. Y esperemos que en este momento ya tú hayas puesto, Señor, definitivamente tu mano para que ella se recupere satisfactoriamente. Ayúdale, Señor, en su vida espiritual, en su fe, que seguramente se haya visto afectada en estos días. Te rogamos también que sigas ayudando a nuestro hermano Samuel Flores, que se está recuperando de esta operación. Padre, que no haya ninguna complicación y que su organismo responda satisfactoriamente, Señor. Bendice a tu siervo y darle una pronta recuperación para que pueda reanudar su trabajo en la obra. Padre, queremos pedirte por la vida de nuestro hermano Robert Cabello, que está cumpliendo años hoy. Y bueno, pues la situación que él está viviendo, tú la conoces. Rogamos, Padre, por favor, que tú asistas a tu siervo, le des de tu gracia y de tu fortaleza a él y a toda la familia para seguir adelante en medio de todo lo que ha estado padeciendo nuestro hermano. Padre, te ruego que la gracia tuya le sostenga en este momento, mi Dios. Así, Padre Santo, por la operación de mi hermana Esther Rodríguez el próximo mes, Señor, la ponemos en tus manos cariñosas para que tú permitas que todo salga bien y que ella recupere, Señor, la movilidad de sus rodillas y no tenga ningún dolor en este asunto, Señor. Así, Padre, por cada uno de los hermanos que puedan estar padeciendo de alguna enfermedad. Te rogamos por estas personas que son víctimas de la droga, Señor, y que todavía no han encontrado liberación. Te rogamos que obres en sus vidas, que les vuelvas a ti en un genuino arrepentimiento, Señor. Te pedimos por Héctor, sobrino de nuestra hermana Mari. Te pedimos también por Gina, Señor, la esposa de Eliú. Te pedimos por Ramón Jr., Señor, por Juan Jr. Tú conoces a estas personas y tú sabes el calvario que están viviendo. Te suplico, junto a mis hermanos, que extiendas tu mano de poder y rompas las ligaduras que les atan, Señor, y ellos puedan volver sus rostros a ti y buscar de ti el perdón y la liberación que necesitan, Señor. Por favor, glorifícate en sus vidas, Señor. Es nuestra oración intercesora en favor de estas personas. Te rogamos de la misma manera la bendición tuya para todas las familias de la iglesia, para los que están andando conforme a tu luz, los que quizás no tanto lo estén haciendo,
pero que tú te reveles y manifiestes a todos, Señor, y permitas que nuestra iglesia siga adelante. Rogamos por las personas que nos han estado visitando, que tú les des a ellos, Señor, la capacidad de poder discernir y tomar la decisión correcta en cuanto si se quedan en la iglesia o buscan otra iglesia, que tú también, Señor, seas con ellos. Bendice a cada hermano en su trabajo, en el departamento que tienen a su cargo, Señor. Gracias por la hermana Katy Rodríguez y su esfuerzo con los jóvenes. Gracias, Señor, por la hermana Carmen Barrera y Catalina Quintanar, que están ayudando con la sociedad misionera, Señor, y sabemos que este es un departamento que necesita mucho trabajo. Gracias también por mi esposa Ana, que está frente a la escuela dominical y que, Señor, también está poniendo todo su esfuerzo para echar adelante este departamento. No somos nada, ni podemos hacer nada separados de ti. Por eso te suplicamos tu ayuda, Señor, tu luz, que tú nos capacites y nos deja a todos el deseo de hacer tu voluntad para la gloria tuya, Señor. Guárdanos a todos muy cerca de ti. Bendice a cada persona que mira el devocional y a aquellos que lo pueden llegar a ver después. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar escuchando y espero que si les es de bendición a usted, que lo comparta con otros. Que Dios les bendiga. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. La paz de Cristo sea con todos.